Uno, dos. Dios les bendiga, hermanos, amados hermanos en Cristo Jesús. Dios les bendiga grandemente. Recibe esas bendiciones de parte de Dios. Vamos a la palabra de Dios esta preciosa tarde, rápidamente, que el tiempo vuela. Vamos a Jeremías, capítulo 7. Jeremías capítulo 7, versículo del 1 al 7. Tenemos un Dios poderoso. Jeremías capítulo 7, versículo del 1 al 7. Cuando lo tenga me da un amén. Gloria a Dios. Son bibliólogos ustedes. Prácticos. Le damos lectura a su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ¿sí? Ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama ahí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que ha dicho: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fíes en palabra de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré mejorar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Tome asiento. El título de esta predicación: el camino del arrepentimiento. Así le hemos titulado, el camino del arrepentimiento. Este capítulo, o de acá en adelante de este capítulo hasta el capítulo 10 aproximadamente, fueron los capítulos que se escribieron en la época cuando el rey Josías, se recuerda que hace un par de meses estuvimos predicando, por si alguno estuvo en ese culto, fue un día jueves, estuvimos predicando con respecto a Josías cuando encontró el libro de la ley, capítulo 23 y 24 de Segunda de Reyes. Y después usted en su casa lo quiere buscar, o si lleva notas por ahí, pues esos capítulos le van a ayudar para poder entrar en lo que es la historia de lo que Jeremías está diciendo acá. Jeremías es el hijo de Hilcía, el sacerdote que en ese tiempo de Josías estaba en su reinado, que era un jovencito. Jeremías también era joven en esa edad, casi tenían la misma edad del rey de Judá en ese tiempo. Ahí usted lo puede ver en Segunda de Reyes, capítulo 23, 24, y en el primer capítulo de este libro de Jeremías, en los primeros versículos. Ahí está toda la información, o sea, están los datos de lo que sucedió en ese tiempo. Ahora, ¿por qué le hago esta introducción, mis hermanos? Porque recuérdese que había pasado mucho tiempo en que Israel o Jerusalén o Judá, que era el lugar céntrico de la religión, y que ellos pues habían sido siempre admirados por esa adoración al Dios de los cielos, Dios de Israel, pero que por mucho tiempo descuidaron, mis hermanos, esa
esa integridad con Dios, tanto así que habían perdido el libro de la ley. Y con este rey pues vuelven a celebrar. Bueno, se celebra la Pascua, que desde hacía mucho tiempo no la habían celebrado, y se celebra la Pascua en esos tiempos. Pero en ese tiempo en que las gentes venían, los campesinos y todos los de afuera venían a la ciudad para adorar y admiraban el templo. Si usted ve en el capítulo, en este mismo capítulo, el versículo 4 que hemos leído, dice: no fiéis en palabra de mentira diciendo templo de Jehová, porque mucha gente había olvidado o habían descuidado el templo. Se recuerda que cuando estuvimos viendo en esa predicación, estuvimos hablando de eso, habían levantado una ofrenda para restaurar el templo de Jehová. Entonces el templo había vuelto de nuevo a sus servicios. Entonces ellos admiraban el templo. Y esa admiración, mis hermanos, y esas palabras que ellos dicen, lo dicen por 3 veces: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. O sea, esas 3 veces la misma palabra significa la intensa confianza que ellos ponían en algo o en alguien. O sea, ellos tenían una gran confianza, mis hermanos, en que ese era el templo de Jehová y que ese templo Dios lo cuidaba y que no les podía pasar nada. Entonces, ¿por qué le hago esta introducción, mis hermanos? Porque esta gente que estaba viniendo al templo de nuevo, el Señor le habla a Jeremías y le dice: párate en las puertas y háblales y diles: así dice Jehová. ¿Y cuál era el mensaje? ¿Se da cuenta hasta dónde llegamos con toda la introducción? Para después llegar, mis hermanos, a una llamada de atención que Dios quiere hacer. Estamos allá en el contexto de esto, de la historia. O sea, Dios está viendo que el pueblo está regresando. Si usted se va a los libros históricos, ahí a Crónicas o a Segunda de Reyes y en Crónicas, usted se va a dar cuenta el ambiente que se estaba viviendo. Y si usted sigue leyendo este capítulo 7, usted se va a dar cuenta cómo el pueblo seguía su idolatría. Pero venían al templo. Pero lo que yo le quiero enfatizar esta tarde es que hay 3 cosas fundamentales en estos versículos que hemos leído, y esas 3 partes fundamentales que en ellas vamos a meditar hoy es el llamado divino de parte de Dios. Hay un llamado divino a su pueblo, a ese pueblo que estaba volviendo al templo a una adoración, pero no era una adoración genuina. Y Dios quiere, sí, mis hermanos, Dios quiere que vengamos a la iglesia, pero Dios quiere que vengamos con un corazón genuino. O sea, que vengamos con un corazón arrepentido. Esa es la segunda cosa que vamos a estar viendo. Las decisiones del arrepentimiento que tenemos que tener. No solo venir a la iglesia por religiosidad, por costumbre, sino venir a la iglesia porque siento en mi corazón y necesito en mi corazón un cambio, una transformación. Entonces yo tengo que venir a la iglesia con ese deseo de cambiar, de ser mejor, de ser agradable a Dios. Y si esas 2 cosas están en nosotros, aceptamos ese llamado de parte de Dios y hay un arrepentimiento de parte nuestra, entonces podemos alcanzar las promesas de Dios. Esas son las 3 cosas que vamos a estar viendo esta tarde.
que son las que a veces nosotros le cambiamos posición. Quisiéramos las promesas de Dios. O sea, eso es lo que está sucediendo en estos tiempos. Te están prometiendo, te están diciendo Dios te va a bendecir, pero no te hablan del arrepentimiento. No te hablan de un llamamiento divino de parte de Dios. Y el hombre fin que no atiende este llamado. ¿Cuánto es bueno Dios, mis hermanos? ¿Cuánto es bueno Dios que desde que el hombre pecó, desde que el hombre falló, cuando usted se vaya a Génesis al capítulo 3 y en los primeros versículos se da cuenta que el hombre falla, ¿no? Cae. ¿Qué es lo primero que hace? Cuando el hombre le son abiertos sus ojos y llega el conocimiento del bien y el mal, lo primero que hace es esconderse. Esconderse de Dios. ¿Qué hace Dios ahí? Lo va a buscar. Vamos rapidito a ese versículo. Capítulo 3 de Génesis. Capítulo 3, versículo 6 o 7, si no me equivoco. 6. No, 8. Capítulo 3, versículo 8. Dice, y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, ¿qué pasó? Siempre el hombre, mis hermanos, evade. Siempre el hombre huye de sus responsabilidades. Siempre el hombre quiere esconderse de la presencia de Jehová. Dice Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová dice, ¿qué hizo? Hay un llamado divino de parte de Dios para la humanidad, para nosotros. Dios está preocupado por nosotros y nosotros no nos preocupamos. Esto es tremendo, mis hermanos, porque muchos de nosotros. ¿Usted ha escuchado esa palabra sinceridad? ¿Sí? Hay una alabanza, ¿no?, que habla de la sinceridad, que es una palabra tan pequeña pero que tiene gran peso en la eternidad. Fíjese que esa sinceridad, mis hermanos, a veces nos confronta, ¿no es así? Muchos de nosotros decimos, yo soy sincero. ¿No es así? Yo para decirle un par de cosas se las digo, dice. A veces a eso le llamamos sinceridad. Yo soy sincero con Dios, dice. Son frases que las utilizamos de continuo, mis hermanos. Pero que muchas veces estamos fingiendo ser sinceros. Que ni nosotros mismos nos creemos las cosas que decimos. Yo bromeo con mi esposa cuando estamos solos en casa, cuando los niños no están. Y se me salen unas cosas. Y mi esposa me dice, qué tremendo que eres. Y esa palabra paz llega a mi mente. Digo, verdaderamente, ¿cuántas cosas Dios tiene que hacer en mi vida todavía? Porque la sinceridad, mis hermanos, del hombre
la puede lograr cuando hay un arrepentimiento genuino en el corazón. Y no le importa lo que los demás pueden decir, pero él quiere estar a cuentas con Dios. Decimos que la agarro de una manera o de otra, siempre es igual. Por eso decimos que David tenía un corazón conforme al de Jehová, porque él abría su corazón a Dios. Y cuando él abría su corazón a Dios, no le importaba lo que los demás dijeran. Su misma mujer lo acusó y le dijo que avergonzado ha quedado delante del pueblo. Y cuando su hijo estaba enferma, se tiró al suelo en el palacio del rey y pasó tirado allí y no comió. En ayuno y oración estuvo ahí hasta ver que su hijo murió, y se levantó y la gente tenía miedo, pero a él no le interesaba que dijeran que el rey había estado tirado en el suelo llorando por su hijo. No le importó, porque él estaba en la presencia del Señor y buscaba, mis hermanos, una respuesta. Entonces, es esta cercanía que nosotros deberíamos de tener al llamado de Dios, esa sinceridad que debemos tener hacia Dios, mis hermanos, y abrirle nuestro corazón y decirle sinceramente lo que llevamos dentro. En la introducción le dije, este pueblo venía a la casa de Dios, y por eso Dios le dice a Jeremías: párate en las puertas y dile a este pueblo que mejore sus caminos y que tengan buenas obras. Ese fue el mensaje de Dios a través de Jeremías para el pueblo: que mejoren sus caminos y que tengan buenas obras. Y en el capítulo 35, siempre de Jeremías, capítulo 15, versículo 15, Dios vuelve a decir: y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar. Vea, por eso le digo, hay un llamado divino de parte de Dios hacia nosotros. ¿Cuánto amor nos tiene Dios, mi hermano? ¿Cuánto nos ama el Señor, que está siempre llamándonos, como si que Él fuera el interesado, como que si Él va a alcanzar un beneficio porque nosotros nos convirtamos, si el beneficiario somos nosotros? Dice: y sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino. ¿Y qué? Y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles. Y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído, ni me. En este mismo capítulo 7 donde estamos en Jeremías, estuvimos leyendo el otro jueves pasado también, cuando Dios le dice a Jeremías en el versículo 16: tú pues no ores por este pueblo. ¿Sabe por qué Dios le dice: tú no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré? Porque la gente quiere que le oren. La gente quiere que le profeticen bendiciones, prosperidad. Eso buscaban los reyes de Jerusalén, los reyes de Israel, en el tiempo en que Jeremías estaba ahí. Habían profetas falsos, y a esos creían los reyes.
Y les decían, vamos a ir a la guerra. Sí, mi rey, usted va a ir a la guerra y va a salir victorioso. Y después venían llorando porque les había ido mal. Entonces el Señor le está diciendo, tú no, pues no ores por ellos, porque tú eres genuino y llevas la palabra que yo te doy, y es palabra de arrepentimiento, y no la quieren escuchar y no la quieren recibir. Decía ese versículo 15 del capítulo 35. No me quieren oír. Pero el llamado de Dios está ahí. Es tan grande el amor de Dios que han pasado 2000 años, más de 2000 años que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, y todavía no ha venido, porque nos quiere salvar. Y nosotros seguimos dándole tiempo al tiempo y viviendo en nuestras iniquidades y concupiscencias, y viviendo en nuestras maldades, como que si Dios tardara su venida, dice el apóstol Pedro. ¿Cuándo es el tiempo, mis hermanos, de que nosotros reconozcamos lo que estamos viviendo? Ya son los últimos tiempos y debemos de ponernos a cuentas con Él. Mire, si comparamos las historias cuando Jeremías le está hablando al pueblo de Judá, casi son iguales a la historia que nosotros estamos viviendo hoy. En aquel tiempo estaba por venir el imperio babilónico y llevarse cautivo al pueblo de Jerusalén. Hoy está para venir el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no vayas a decir que no hubo palabra de parte de Dios a tu vida. Ezequiel capítulo 33 versículo 11. El amor de Dios es grande, el dueño, mis hermanos, de todo lo creado. Y no quiere que la humanidad, mis hermanos, se pierda. Él no quiere que su creación, donde puso su imagen y su semejanza, se vaya al infierno. El infierno no fue creado para nosotros. El infierno es para Satanás y sus demonios. Para nosotros ha sido creado la eternidad con Cristo, la nueva Jerusalén. Diles vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Sí, digamos que nosotros deberíamos de no preocuparnos más, porque tendríamos asegurada nuestra salvación en Cristo Jesús. Pero el Señor dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. O sea, ni del que está fuera el Señor quiere que se pierda, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Y que viva, dice, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. ¿Cuántos problemas estamos viendo, mis hermanos? No los llevemos allá afuera. Internamente nosotros como hijos de Dios, conocedores de la palabra de Dios, ¿cuántos problemas estamos viviendo? Que como decía la palabra esta mañana, no le estamos dando el 100% al Señor, y Él quiere el 100% de nosotros. Él lo quiere todo. O sea, las manchas en nuestras vestiduras que pueden estar, mis hermanos, dañando nuestra intimidad con Dios. Por eso que Dios nos está diciendo que nos volvamos a Él. Por eso ese rema, mis hermanos, de
de caminar con Dios. Ese es el llamado que Dios nos está haciendo. Volvemos al capítulo 7. ¿Cómo nos estamos acercando a Dios? El Señor le dijo, versículo 2 del capítulo 7, el Señor le dijo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová toda Judá. ¿Para quiénes? Para los que entran, para los que venían a adorar a la iglesia, para los que venían al templo, para los que estaban viviendo mal y que aparentemente ellos habían vuelto a la alabanza y a la adoración a Dios, porque se había renovado, mis hermanos, el culto a Dios. Se comenzaba a celebrar la Pascua, se comenzaban a celebrar las fiestas en Israel. Por eso le digo, pero si usted sigue leyendo ese capítulo, se va a dar cuenta que venían al templo, pero después iban y hacían las tortillas y las masas, preparaban la masa, hacían las tortillas y las calentaban y se las daban a sus ídolos. O sea, venimos al templo y hacemos todo el ritual, todo la alabanza, la adoración, escuchamos la palabra, o si es que no, nos dormimos en el culto y nos vamos y después seguimos haciendo lo nuestro. Dios no quiere eso. Está fuerte esto, ¿verdad? Desde la mañana el Señor nos está dando palo. Pero por algo el Señor nos está dando palo. Estaba un día de estos haciendo mi trabajo y se me quebró un perno y quedó la cabeza dentro de una pieza. Entonces ese pedazo tenía que sacarlo, pero estaba a presión y mojoso, tenía óxido, y le pegué la primera martillada y no se movió. Le pegué la segunda otro poquito más fuerte y no se movió. Entonces le dejé ir toda mi fuerza. ¡Pah! Y nada, hermano. Le dije yo tengo un dicho que me dijo mi maestro cuando me enseñó. Y yo era un niño, tenía 12, 13 años, y cuando no podía sacar una cosa de esa, yo iba y le decía, allá en El Salvador se le dice así: maestro, al jefe, ¿no? Maestro, y él decía, fíjese que ese tornillo no sale. No, hombre, ahí nació vos, me decía. Si ahí nació, ahí dejarlo, me decía. Ay, hermano, como que me jalaban las orejas. Entonces, cuando ese tornillo ese día no quería salir, yo le dije: tú no has nacido aquí. Quité la pieza y la llevé al banco y la puse en un lugar sólido, porque ahí donde estaba un poco amortiguaba el golpe, ¿no? Lo puse en un lugar sólido, agarré el martillo, ¡pum! ¡Plin! Salió el pedazo de tornillo volando. Y yo dije: ay, fíjese hasta dónde Dios le administra el corazón a uno. Y yo dije: así muchas veces el Señor tiene que hacer con nosotros. Cuando hay cosas dentro de nosotros que no quieren salir a la buena, entonces a las malas el Señor lo saca. Pero que te lo va a sacar, te lo va a sacar. Porque eso te puede dañar. Eso puede causar un problema. Si yo ese tornillo no lo sacaba, ese carro se iba a oír feo cuando lo arrancara. Se iba a oír.
porque iba a perder presión. Cuando nosotros no estamos bien, el Señor tiene que tratar, y por eso es que hoy nos está dando palabra el Señor, porque quiere que estemos al 100% para Él. Por eso nos está llamando, mis hermanos, para que nosotros mejoremos nuestros caminos. Dice su palabra en otro versículo que hay caminos que al hombre le parecen que son muy, pero muy buenos. O sea, a nuestro parecer hay caminos que son buenos, pero que al final son caminos de muerte. Porque nosotros no sabemos discernir, mis hermanos. Dios, que tiene una perspectiva diferente y sabe lo que nos puede pasar más adelante, nos advierte y nos dice: cámbiate de ese camino, mejora tus caminos. No elijas tú por tus caminos, voy a elegir yo por tus caminos. Pero somos tan orgullosos que no atendemos la llamada de Dios. Y si usted ve el subtítulo que tiene el capítulo 7, ¿qué dice? Mejorad vuestros caminos y vuestras obras. O sea, que Dios nos venga a decir eso, mis hermanos, es preocupante. Es muy preocupante. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Nosotros somos peregrinos en esta tierra. Amén. No somos de acá, mis hermanos. No le hablo de Italia, porque hay unos que ya se creen italianos. Le hablo de esta tierra, el globo terráqueo. No somos de acá. Hay quienes que todavía siguen pensando que son salvadoreños también y quieren comer solo comida salvadoreña acá. Bueno, cuando yo vine y me pusieron esos fideos y eran verdes. Yo dirijo la mirada a mi esposa y le digo: tortillas no hay, ¿verdad? No, hermano, hoy sí hay harina por donde quiera. En aquel tiempo, le hablo en el 2002, hallar harina, íbamos ahí por la 24 de mayo, no en la 24 de mayo que no había harina, sino que por ahí estaba un negocio donde vendían harina, vendían el kilo de harina. Y por ahí íbamos a comprar harina, que esa se hacía con agua caliente. No, pero eso era carísimo. Ok, vamos si esto no lo arruino. ¿Ya está encendido? Sí, no, ok. Entonces, yo vi ese plato de pasta, ¿no? Y verde. Nunca en El Salvador había visto un plato verde, hermano. Yo dije: ¿qué cosa me han servido acá? Pero tenía hambre. Y comencé a partir los fideos, no sabía cómo se comían. Ta, 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 ta. Y el Señor se me quedó viendo, porque él ya se me quedó viendo y él comenzó a enrollarlos. Y yo, después que los hice pedazos, no los podía agarrar. Después aprendí a comer y me gustó la pasta al pesto, que tanto así que hoy ya no la puedo comer porque ¿cómo se dice? Me empachó. No, ¿cómo se dice? Sí, pero hoy no lo logro comer, pero ay, hermanos, antes comía tanta pasta al pesto. Pero lo que le quería decir es esto, ¿qué dice? Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esta alma viciada, hermano, que quiere las cosas de este mundo,
Somos atraídos. El mundo es un mecanismo que Satanás está utilizando para distraernos de las cosas eternas que Dios ha preparado para nosotros. Y esas cosas no nos permiten escuchar el llamado de Dios al arrepentimiento. Entonces nosotros tenemos que, mis hermanos, atended la llamada de Dios. Y cuando tú escuches la llamada de Dios, que es muy fundamental, cuando ya hayamos dejado el camino impío, el mal camino, el camino inicuo, como dice Isaías, y escuchemos la voz de Dios, entonces hay que tomar decisiones. O sea, que Dios nos esté hablando esta tarde no es solo para que escuchemos la voz y la guardemos aquí, porque la podemos atesorar. Hay personas que son muy inteligentes para guardar mucha información, pero no la bajan aquí. Nosotros tenemos que bajarla aquí y llevarla a la acción. Decidir, tomar esas decisiones en la vida. Si el llamado de Dios, así como cuando Dios llamó a Adán y le hizo ver su maldad, le hizo ver su posición, cómo se encontraba, así nosotros, mis hermanos, si ya nos dimos cuenta nuestra posición, cómo estamos delante de Dios, entonces ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, cambiar vida. Eso es lo que significa esta palabra arrepentimiento. Viene de la palabra metanoia, que significa cambio de actitud. No solo escuchar la información, sino que yo tengo que cambiar mi modo de pensar. Tengo que cambiar el plan de vida que estoy llevando. Porque si el Señor me llamó, si el Señor me habló, si el Señor me hizo ver mi posición, es porque checo al cosa que no va. Y yo debo de reconocer esa necesidad de cambiar. ¿Y cómo lo vamos a ver? Mateo capítulo 3, versículo 2. ¿Qué tenemos que ver entonces, mis hermanos? Cuando viene ese arrepentimiento. Sí, ok. Dice, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos, un arrepentimiento sincero, mis hermanos. No es tiempo de jugar. Ezequiel capítulo 18, versículo 21-31. Esta porción es larga, pero la vamos a leer en el nombre del Señor. Algún versículo le va a tocar. Ezequiel capítulo 18, 21 al 31. Ok. Dice, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo. ¿A qué nos lleva esa parte? O sea, si nosotros reconocemos que estábamos mal, pero nos apartamos de eso, y dice, y guardare todos mis estatutos, hiciere según el derecho y la justicia, Dios es fiel, mis hermanos. Dios es fiel. Él no cambia. Lo que tenemos que cambiar es nosotros. De cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. Otra vez vuelve a decir al Señor, quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Son preguntas.
Mas si el justo se apartara de su justicia, esto es para nosotros, mire. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió. ¿Dónde quedan los salvos? Siempre salvos acá. ¿Dónde quedan aquellos que dicen que una vez salvos no se pierde? ¿Se da cuenta? Por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? Dice el Señor. ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que hizo, que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, ¿no es recto el camino del Señor? ¿No son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecados y hacedos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis, casa. Que Dios, mis hermanos, tan bueno. Tenemos un Dios bueno que nos da la oportunidad de que nos volvamos a Él. Y que una vez que volvemos a Él con un corazón arrepentido, sincero, porque de esto se trata, mis hermanos, no de agarrar un ritual de cosas religiosas y venir a la iglesia por cumplir con lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, un don, un talento. No, mi hermano, eso no me salvará. Me salvará la intimidad que yo tengo con Dios, mi relación que yo tengo con Dios, mi santidad, como la vivo las 24 horas del día, como yo me aparto día y noche del mal para hacer las cosas agradables a Dios. Esto es lo que nosotros tenemos que buscar diariamente, mis hermanos. Mire, Hechos capítulo 2, versículo 36, 38. Estos hombres se dieron cuenta que necesitaban un perdón de parte de Dios. ¿Qué dice? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Les está diciendo el apóstol Pedro a aquellos hombres que días atrás habían estado diciendo: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y el apóstol Pedro les dice: a este Jesús, a quienes vosotros crucificasteis,
Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, al oír esto, se compungieron de corazón. O sea, se dolieron. Se sintieron mal. Les dolió dentro, sintieron la falta que habían cometido y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermano, ¿qué haremos? Y esto no se oye en las iglesias. Cuando se predica un mensaje de arrepentimiento, cuando se predica un mensaje que nos confronta el pecado, nadie viene al pastor y le dice: pastor, ¿qué tengo que hacer? ¿Sabe que hoy la palabra me habló? No. ¿Sabe qué hace la gente cuando siente que le han hablado a su vida? Es el primero que sale por esa puerta, huyendo, y ya no vuelve. Pero estos hombres se arrepintieron y le dijeron: ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno. Dos acciones, dos decisiones que tenían que tomar: arrepentirse y arreglar sus vidas. Tener acciones de arrepentimiento, cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados. Y entonces viene la promesa. Entonces viene la promesa. Esto es, mis hermanos, que se compungieron, sintieron, se dolieron, se afligieron, se entristecieron. ¿Lo siente usted en su corazón? Fin que, mis hermanos, la convicción de pecado no nos humille por completo, nosotros no vamos a doblar rodillas o nuestras vidas delante de Dios. Muchas veces nosotros esperamos que el Señor, por favorcito, se lo pido, no espere que Dios lo trate así como yo traté ese pedazo de perno, de tornillo. Eso duele. Eso duele, hermanos. Cuando Dios comenzó a tratar con mi vida, porque Dios tenía un llamado para mí. Fuimos elegidos por Dios desde antes de la creación del mundo. ¿Lo sabía usted? Y yo andaba allí de caprichoso en el mundo. Por ahí me había dejado mi mechita por acá. Me le escondía lo demás del pelo. Todavía tenía pelo, ¿eh? Pero cuando quería darme a conocer, me quitaba la gorra y salía esa trenza que andaba acá. Y la gente, ¿de dónde usted? Del Salvador. Ya la gente pensaba que era marero. Y el Señor de seguro veía de allá y decía: este es mi hijo y un día lo tengo que tener en el púlpito. Así es que vamos a comenzar a tratar con él. Y el Señor nos da donde más nos duele. Y la policía comenzó a perseguirme, no porque era un malacate, hermano, sino porque no tenía documento y me había llenado de un montón de folios de vía por andar trabajando en negro. Y yo veía a la policía y salía corriendo donde veía el carro de la policía. No era ni conmigo. Ellos iban descuidados y mi esposa decía: no te corras si no es contigo. Y yo ya iba, allá me hallaba en la casa ella. Tanto así que me fui para El Salvador, huyendo. Y allá el Señor me hizo pedazo.
porque había dejado a mi esposa acá. Y es lo que amo en esta tierra. Y yo le decía, venite. Y ella me decía, no me voy. Pero era un trato, no es porque ella era rebelde, hermano, sino porque era un trato de Dios conmigo. O sea, Dios no me quería allá, Dios me quería acá. Y de una de otra manera me tenía que hacer llegar acá, pero primero tenía que tratar conmigo por lo rebelde que yo era. Por eso le digo, no espere esto, mi hermano. No espere esto. Hasta que aquel pobrecito allá, paz, dobló rodillas, se arrepintió de sus pecados y entonces el Señor le dio las promesas. Pero cuesta. Lucas 7, 36, 50. ¿Cómo quieres llegar delante de Dios? Es larga esa historia ahí. ¿Cómo quieres llegar, mis hermanos? ¿Cómo te vas a presentar delante del Señor? Ahí tenemos la historia. Vamos a ver si la parafraseamos rapidito para no perder tiempo. Le dije Lucas 7, 36 al 50. Jesús se encuentra en el hogar de Simón el fariseo, ¿verdad? Esta mujer que era de esa ciudad, ¿qué era? Era una pecadora. ¿Sí? Pero cuando supo que Jesús estaba por ahí, se fue, pero ya iba con una intención. Porque no es que andaban el frasco, mis hermanos, por donde quiera, era un frasco. O sea, ¿por qué le digo esto? ¿Cómo venimos a la iglesia? Bueno, venimos poniendo esa resistencia a Dios, o ya venimos con un corazón dispuesto a entregárselo al Señor y no importa quién me va a ver. Esta mujer se fue con un frasco y se fue por detrás, porque no, una mujer, mis hermanos, en aquel tiempo era discriminada. Pero ella buscaba la manera de encontrar gracia delante de Dios. Y se fue por detrás y dice que llegando a sus pies lloraba. Lloraba. Comenzó a regar los pies con sus lágrimas y enjugaba sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. A veces nosotros no queremos perder nuestra postura. ¿Sí? El hombre está ahí. No se quiere mover porque puede arruinar su traje. Y la mujer está. No deja que la lágrima salga porque le va a arruinar la pintura del ojo. ¿Importa mi postura? Allá está el baño, después se va a lavar la cara y se va a despintar de aquí. Ya estoy yendo para la casa. Las hermanas la vieron cuando entró que venía pintada, ya basta. Pero no se limite a entregarle todo al Señor. Quebrántese delante de Él. ¿O nos queremos comportar como este fariseo? ¿Qué posición queremos tomar? ¿La posición de esa mujer o la posición de ese fariseo?
que fue confrontado por Jesús y le dijo: desde que entré a esta casa, no cumpliste ni con tus obligaciones, que era de lavarme los pies. Porque en esa cultura, la persona que entraba por esa casa, el dueño de la casa, tenía que lavarle los pies a su invitado. Y él no lo hizo. ¿Por qué? Porque su postura como fariseo. No demostramos un arrepentimiento muchas veces y venimos a la casa del Señor. Dejemos el arrepentimiento. Ya espero que el Señor le haya hablado a su vida. Y vengamos a esta casa como vino esta mujer preparada, que ya llevaba el alabastro, sabía a lo que iba, preparando su adoración a Dios. Pero cuando ya nosotros, mis hermanos, hemos entendido el llamado de Dios, reconocemos nuestras faltas, nos arrepentimos y nos volvemos a Él, entonces vienen las promesas de Dios. Entonces, mis hermanos, pide lo que quieras. Si ya estableciste restableciste tu posición delante de Dios y ya te arrepentiste de tus pecados. Eso me pasó a mí. O sea, por eso es que a veces tenemos que pasar procesos, mis hermanos, porque Dios después, como decía la palabra en la mañana, estas cosas sucedieron para ejemplo de otros. Si yo cuando me arrepentí, aunque se llegué a la puerta de la iglesia, como ya les he dicho otras veces, con la camisa en la mano, o sea, sin camisa, así va el tipo de orgulloso todavía. Pero cuando el Señor ¡pam!, me tocó y caí de rodillas y lloraba como un niño, y yo le dije: Señor, perdóname, te he fallado, Señor, te he fallado. Y el Señor me dijo: te he perdonado, pídeme lo que quieras. Las promesas. Ay, hermano, ¿qué cree que le pedí? Señor, que mi esposa te conozca, que se convierta al evangelio. Eso le pedí al Señor. No le pedí que me trajera a la Italia, porque sabía que eso eran añadiduras. No pida cosas materiales, pida cosas espirituales. Una vez estábamos en un ayuno de hombres acá. Y el que estaba dirigiendo dijo: hagan una petición. Y yo le dije al Señor: dame sabiduría e inteligencia, Señor. Y cuando el hermano estaba leyendo las peticiones, unos pedían casa, otros pedían trabajo, otros pedían pagar la deuda. Y cuando lee la mía dice: wow, aquí hay uno que ha pedido sabiduría e inteligencia. Esto es de sabio. Porque cuando tú le pides al Señor cosas especiales, ay, hermanos, cuando pones la mirada en las cosas de arriba, Deuteronomio 26 se te va a hacer vida en ti. Cuando tú te vuelvas, cuando tú le obedezcas, cuando tú tengas el conocimiento de esa palabra y camines en los mandamientos de Dios, dice que las promesas de Dios te van a seguir. Vea lo que dice Deuteronomio 26. Vamos ya terminando, ¿sí? Deuteronomio 28. Deuteronomio 28. ¿Qué dice el versículo 1 y 2?
Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar. No vaya a traducir esa palabra al italiano, solo de ver, no, guardar y poner por obra todos sus mandamientos, ¿sí? Que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Desde el momento en que usted decide obedecer esos mandamientos o la ley de Dios, Dios piensa en ti y te va a exaltar. El versículo 2, y vendrán, no dice las vas a ir a buscar, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. O sea, por más que usted se corra, y lo van a alcanzar. ¿Cómo era la vida de José? Allá en Egipto estaba el muchacho. Hasta las mujeres lo seguían. Que eso no era bendición. Pero dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Hoy no, hoy nosotros andamos una horita por acá, otra horita por allá, de horita en horita decimos, vamos a llenar la alcancía. No, mi hermano, no ande mendigando. Métase a cuentas con Dios. Y entonces Dios te va a bendecir. Y entonces te alcanzarán las bendiciones. Y entonces vendrán las promesas. Si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Y de ahí, si usted sigue leyendo hasta el versículo 14. No se vaya a pasar al 15, porque ve el 15. El 15. Si no me equivoco, es el 15. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas. Decida usted. Hoy usted entró por esas puertas como dijo Jeremías y quizás no se lo esperaba. Pero hoy el Señor le ha dicho: que nos arrepintamos. El llamado está. Las bendiciones están. Las decisiones las tomamos nosotros. Póngase de pie. No, como le dije hace un poco de tiempo atrás, mis hermanos, no es por un servicio, no es por pertenecer. Es que yo pertenezco a la Mara. No, no porque pertenezca a la Maranata, no a la Mara de allá afuera. No es por pertenecer a una iglesia como el pueblo de Jerusalén decía, templo de Jehová. No es por pertenecer a un templo, mis hermanos, que nosotros vamos a alcanzar las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios las vamos a alcanzar por una relación con Él. Por una relación con Dios. Entonces alcanzaremos las bendiciones. Entonces Él nos va a ayudar a soportar las pruebas. Entonces Él nos va a ayudar, mis hermanos, para que resistamos a las tentaciones. Pero cuando tú vives para Él, cuando tú escuchas el llamado de Dios y te arrepientes, entonces las bendiciones nos alcanzarán. Una de las grandes bendiciones que yo espero es el arrebatamiento de la iglesia. Quiero ser protagonista. Solo me recuerdo esa caricatura que decía, allá van. Y salían aquellos muñequitos volando. Y muchos se van a quedar viendo, allá van, cuando la iglesia se vaya con Cristo.
No se quede solo viendo, hermanos. Prepare su vida. Prepare su vida. Ya no es tiempo, ya no es tiempo. Les decía un jueves de esto. Lo del COVID no nos debe de preocupar ya. Era parte y es parte de las profecías del Señor que vendrán las pandemias. Pero ahora están más fuertes los rumores de guerra. El problema climático. Acá no llueve, por allá inundaciones. Veía un día de esto en las noticias, por acá cerca, en el Reino Unido, un viento. A la gente le daba vuelta en las calles. Esto ya no da más. Esto está llegando a la culminación. No le dé tiempo al tiempo, arregle su vida con el Señor. Póngase a cuentas con Dios, sincérese con Él. Amén. Cierre sus ojos y le decimos: Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús.